¿La combinación de alimentos tendrá algún beneficio a la salud? Acompáñenme por favor a este programa lleno de ciencia para aprender juntos. Gracias. Saludos. Si se encuentran cansados y enfermos de sentirse cansados y enfermos, acompáñenos a un nuevo capítulo de nuestro proyecto 99%. 3, 2, 1, comenzamos. Hola, qué bueno que me acompañan. Hoy vamos a tener un programa lleno de ciencia y nos vamos a centrar mucho en platicar acerca de la combinación de los alimentos. De hecho, hasta existe una dieta muy famosa que habla que es todo un arte esta combinación y que si se lleva a cabo bien va a prolongar la vida, la salud y hasta reducir de peso. Sinceramente no está comprobada por la ciencia y muchos de sus conceptos están lejos de estar empatados con la misma. Entonces no vamos a centrarnos en ella, sino vamos a hablar de cosas que realmente sí han sido comprobadas por la ciencia. Por ejemplo, hoy sabemos que una dieta muy variada de pescados, carnes, aves, nueces, frutas y verduras, y si la variamos mucho dentro de ellas, va a resultar en una microbioma más variada, en más tipos de bacterias que van a resultar en una mejor salud. Eso no hay duda. Pero también hay otros 4 estudios científicos que quiero hacer mención que son muy interesantes. Hoy sabemos que hay una epidemia fuerte de enfermedades mentales y vamos a empezar con el primer estudio que se hizo en el año 2020 y se publicó en la prestigiada revista científica Neurology. Esta hizo el recuento de un estudio científico en donde tomaron a 209 personas con enfermedad mental y a 418 que no, de sexo variado, pero con edades y educación similares. Lo siguieron por varios años y cada 2 años les hacían exámenes de sangre, de orina, de sus biomarcadores, de qué estaban comiendo, se llevaba un control exacto de qué hacían. Y se llegó a la conclusión que aquellos que basaban el mayor porcentaje de su dieta en carnes procesadas y en cosas con almidón, no confundirlo con el almidón resistente, que aquí les dejo un vínculo, sino con almidón como galletas, como pasteles, papas, etc., eran las más propensas a enfermedades mentales ya en una edad avanzada. Mientras que aquellas que variaban su dieta y comían las mismas carnes y el mismo almidón, pero también ponían mucho énfasis en frutas, en vegetales y en otro tipo de carnes, fueron las que eliminaron su riesgo de enfermedades similares. Y esto es muy interesante. De hecho, otro estudio llega a la conclusión que hay ciertos alimentos que pueden ayudar a minimizar los impactos nocivos de otros. Y esto, en este estudio es muy interesante porque se tomaron a cientos de personas en donde se les dio una hamburguesa de 200 a 250 gramos de carne y al comerla a las 2 o 3 horas, el nivel de estrés oxidante, de sustancias inflamatorias en el cuerpo y de sustancias que dañaban a sus articulaciones se elevó y era normal de esperarse, se elevó mucho. Pero curiosamente, si la acompañaban de medio aguacate, apenas era perceptible esa elevación. Y eso que el aguacate daba mayor cantidad de calorías, pero no hacían tanto daño en el cuerpo, era mínimo y era la misma carne. Y fue a varias personas y durante varios días con el mismo resultado. Pero solamente el aguacate ayuda. Se hizo una prueba similar, pero con un elemento de comida chatarra que todos conocemos, como una malteada muy cargada de calorías, en donde llegaba
a 1226 calorías. Y se hizo la prueba con solamente tomar esa malteada y obvio, los niveles de inflamación, el daño a las arterias, el colesterol, etcétera, etcétera, todo se elevó de una forma importante a las 2 horas de haber ingerido esta malteada. Pero curiosamente, esta malteada nada más se le pusieron 85 gramos de cacahuate en ella y el daño fue 30% menor. Lo que es todavía mucho más interesante es que se volvió a hacer este estudio, pero en lugar de cacahuate se hizo con nueces de Castilla. Y el daño, en lugar de haber bajado 30%, fue reversible. Hubo mejores marcadores de cómo empezaron, como si no se hubieran tomado esa malteada. O sea, no solamente el daño fue mucho menor, sino que hubo un beneficio mayor tomando la misma malteada con 85 gramos de nueces de Castilla. Y esta es la grandísima importancia de poder saber cómo podemos combinar ciertos alimentos de forma científica para contrarrestar los efectos de otros. Y volviendo a el aguacate. Ahora al aguacate se le hizo una comparación 1 a 1 contra algo que es muy dañino, y esto es el helado. Y se hizo la comparación de 500 gramos de helado en lo que son sus grasas, azúcares, calorías, etc. Y se quiso hacer esa misma comparación contra algo similar con el aguacate. Entonces, 4 aguacates más o menos daban el mismo nivel de calorías que 500 gramos de helado. Sin embargo, daban 3 veces más grasa que el mismo helado. Pero para hacer este estudio todavía más parejo, se hizo la comparación del helado contra el aguacate, pero también pura crema para que se le quitara el azúcar que trae el helado, y después pura azúcar sin la crema para poder medir los efectos individuales de los elementos y ver cómo interactuaban realmente, si era por el azúcar, si era por la crema o por la combinación de ellos contra el aguacate. El grandísimo aguacate ganó, los 3 subieron los niveles casi exactamente igual de citocinas inflamatorias, de biomarcadores muy dañinos a las arterias, a nuestra salud, y el aguacate se mantuvo exactamente bien. O sea, y hubo hasta ciertos biomarcadores de salud que no se tomaron en cuenta, que los elevó el aguacate, todos enfocados a la salud. Y esa es la gran historia, esa es el gran resultado de estos 4 estudios científicos que de veras nos están mostrando que la combinación científica y probada de ciertos alimentos impacta a otros y aparte beneficia muchísimo en nuestra salud, no importando las calorías. Esa teoría de que las calorías es por lo que nos tenemos que seguir toda la vida es un poco fallida. Hay calidad en las calorías, hay de calorías a otras calorías. Muchísimas gracias por su atención y que pasen un excelente día. Hasta luego. Agradecemos su atención. Recuerden que nuestros contenidos, aunque han sido verificados por expertos, solo tienen como objetivo educar, nunca tomar el lugar de su doctor. Hasta el próximo capítulo.